Amigos y enemigos de YouTube, sobre todo a los enemigos, a aquellos componentes de la mafia del retro, que sé que estáis por ahí pululando y que pensabais que me iba a callar, pensabais que no iba a decir nada más acerca de todo lo que está ocurriendo. Afortunadamente, pues hemos podido viajar a Japón, algo que, bueno, no es habitual, ha costado lo suyo ahorrar todo ese año pasado. Bueno, presente, porque ha sido durante este año cuando hemos ahorrado ese dinero para poder irnos. Solo teníamos los billetes de avión. Ya contaremos lo que costó el viaje y cómo lo hicimos. Pero hoy estamos aquí para hacer un vídeo así sencillo, rápido, probablemente, en el que os expliquemos cómo se compra en Bulli. Cómo hacer esas compras que no podéis hacer si no viajáis a Japón. Aparte os digo que no solamente es viajar a Japón, es patearse y patearse Bukops, Harops, Surugayas, acabar reventado, acabar metido en el ofuro sin remedio porque, bueno, es muy cansado, es bastante jodido y no siempre se encuentra lo que uno quiere. Por tanto, afortunadamente existen plataformas como Bulli. Yo no sé si fue el rey del retro quien me hizo llegar esta plataforma. Yo creo que hacía tiempo que había cacharreado, pero no había hecho compras hasta el año pasado, que fue cuando empezamos a tener estos contactos y descubrí, bueno, como veréis probablemente en el short que habéis llegado a este vídeo o en el short que subiré, auténticas gangas. Mi Mega Drive lo puedo atestiguar, Mega Drive japonesa por 11 euros. Claro que luego hay que sumar, como ahora lo contaremos, pues evidentemente precios de envío, la pequeña cuota que se lleva a Bulli y aduanas. Bueno, vamos sin más dilación para no hacer pesado el vídeo. Esta es la página de Bulli. Bulli con y.jp, ¿vale? Es una página sencilla, bueno, a priori está traducida a vuestro idioma. Y digo a vuestro idioma porque puede estar también en inglés, ya que estos vídeos muchas veces los subtitulan en otros idiomas para llegar cada vez a más personas. Por eso es importante hablar bien, pronunciar, tener una dicción adecuada que muchos youtubers no tienen. Yo me incluyo primero, ¿vale? Bueno, esto es Bulli. Es una plataforma, es una especie de portal, vamos a decir, que reúne diferentes o los principales sitios de compra online de Japón, ¿vale? No solamente para retro, sino para un montón de cosas como estáis viendo en esta pantalla principal. Nosotros, ¿qué solemos usar desde Kuroneko Studios para esas compras retro? Y no tan retro. Bueno, sí, son retro, porque al fin y al cabo un reloj de pulseras retro. Pero fijaos, este maravilloso Seiko, que no va a enfocar una mierda. Qué difícil. Este Seiko pues costó 24 euros, un reloj automático con su fecha, con su tal, funciona súper bien, se retrasa de vez en cuando, cada semana un par de minutos, pero bueno, se compró en Bulli, ¿no? No solamente, uno de los problemas fundamentales que solemos tener en Kuroneko Studios en esta casa es que no solamente nos enfocamos al retro, sino que también nos enfocamos a las cosas retro. Vale, en Bulli tenéis principalmente, ¿de acuerdo? Subastas de Yahoo, que sería el eBay japonés, compras en Yahoo, portal de compras, y Mercari, Rakuten, Rakuma. Bueno, depende un poco hacia donde os vayáis en las compras, pues podéis usar Rakuten o compras de Yahoo. Nosotros principalmente usamos las subastas y usamos Mercari. Os voy a explicar. Primero Mercari, que es más sencillo. Mercari pues sería el Wallapop japonés, Wallapop Nihongo, Nipongo Nikito, que es básicamente lo mismo que pues que aquí en España conocemos como Wallapop y en el resto del mundo pues una aplicación de compras de segunda mano. En Mercari, ¿cómo se puede buscar? Pues podéis buscar de forma occidental porque va a hacer una traducción en principio. Se me ha ocurrido, PSP rosa. Pero no vais a obtener los resultados que queréis. Una cosa que observé, o sea, no vais a tener los resultados tan dispares, sobre todo si buscáis en inglés vais a encontrar más, que si buscáis directamente en japonés. Qué curiosa está la PSP de AKB, un grupo japonés. Pero como veis, ya de por sí, buscando PSP Pink, pues lo primero que se me ha ocurrido, hay precios bastante populares.
Precios que algunos están dentro del rango de Wallapop, por eso es importante Wallapop, eBay, me da igual la aplicación. ¿Cómo se llama en Latinoamérica? Dejarlo en los comentarios, que ahora mismo no me acuerdo. Y bueno, pues hay precios populares, pero realmente yo lo que os recomiendo es que uséis la Wikipedia de forma ¿no? amplia y razonable y veáis si existe un seudónimo para el sistema que vais a comprar. Por ejemplo, PlayStation 2, no lo he escrito bien, pero bueno, existe en japonés con estos, con este nombre, ¿no? Pureustation 2, ¿vale? Entonces, es recomendable que busquéis en japonés porque los títulos en japonés están orientados al mercado japonés, es decir, a personas que viven en Japón, porque Mercari y Yahoo Auctions, Yahoo Subastas, cuando publican un producto en su plataforma no piensan en Bulli. Bulli es un intermediario. Bulli, cuando ganas esa subasta o cuando compras, pues dice, mira, ha comprado Bulli, Bulli paga, porque tú le has pagado a Bulli, y luego se hace un envío a los almacenes de Bulli, que ahora lo explicaremos, ¿vale? Si buscáis PlayStation 2 escrito en japonés, encontraréis cosas pues como esta Play 2 por 10 euros. Una Play 2 por 10,25, está de puta madre. Mi consejo, dado que no sabemos japonés, los que sepáis, oye, cojonudo, es que traduzcáis la descripción del producto. Siempre, siempre. Bueno, pues este elemento está categorizado como junk. Según el vendedor, se enciende pero no carga el software. La pieza de inserción blanda se puede abrir, bueno, esta es la traducción. O sea, la bandeja funciona. Y bueno, en principio dicen que te la está jugando. Te está jugando a comprar una Play que no va a funcionar o que no ha sido comprobada. Muchos de los productos que se venden en Bulli, en auctions, están categorizados como junk. El junk de Japón y el junk de Occidente no tienen nada que ver. Muy probablemente esa Play funcione. ¿Que no os fiáis? Pues seguir buscando. Seguir buscando una Play que esté dentro de vuestro baremo de precio esperado, pero, perdón, que no esté en basura. En este caso está basura. Bueno, pues así hasta que encontréis una. Con los productos siempre tenéis que pensar en el envío. Una Play 2 clásica, una Play 2 FAT, va a pesar bastante. Entonces, claro, tenéis que tener en cuenta que se va a hacer un envío internacional, que hay 3 tipos de envío, ¿vale? Aéreo urgente, aéreo y marítimo, pero que en definitiva pues no va a pesar, no va a ser lo mismo comprar juegos a 3 euros que comprar una Play 2 clásica, ¿no? Bueno, pues siguiendo un poco el ejemplo de antes, si os vais a Nintendo 64, pues lo mismo. Mi consejo es que copiéis el texto en japonés y busquéis. O sea, son búsquedas random que se me van ocurriendo. Pues tenéis una Play por 24 euros, o sea, una Nintendo 64 por 24 euros, tenéis aquí incluso una por 100 euros. Esto estaría un poco más en el rango, por lo menos de aquí de España. Tenéis, mira, el Evangelion, es un juego bastante raro de encontrar, por 79, habría que comparar precios. Pero tenéis juegos a 3 euros, tenéis juegos a 10, tenéis juegos a 68. Bueno, este Zelda ya os adelanto que un Zelda en el Book of cuesta... concretamente cuesta 500 yenes, 600 yenes. De hecho, lo veréis en los vídeos que subamos de Japón. Completo 47. En fin, los precios de Mercari están bien, pero son un poquito caros. ¿Qué pasa si hacemos lo mismo en subastas de Yahoo? Bueno, una cosa que se me ha escapado antes de proseguir con subastas. Si quisiéramos comprar cualquier producto de estos, pues simplemente haríamos clic en el producto y le daríamos a continuar con el pedido. Se puede pagar directamente y esto se envía al almacén de Bulli, que ahora veremos. Ahora veremos el almacén. Bueno, vamos a ver el almacén, vamos a ver cuál es el proceso. Bien, si buscamos Nintendo 64, escrita en perfecto japonés, tenemos varias subastas. Hay una que acaba en 5 minutos, 95 euros, todo eso que veis ahí encima. Evidentemente es conveniente que os metáis en las descripciones. Aquí están en un sitio distinto, están aquí abajo. En la aplicación móvil está en un sitio diferente. Y
Y ahí tenéis, bueno, pues incluirá todo lo que veis en la foto, el paquete de controladores ha confirmado el funcionamiento como un artículo antiguo. Bueno, pues esta consola funciona y por 94 euros podéis tener, o por ciento y pico, podéis tener una consola completa con 3 Rumble Pack, 3 mandos, una memoria, la fuente de alimentación y todos estos juegos, que oye, no están nada mal, ya solamente el GoldenEye y bueno, el Mario Kart, que es todo un clásico, Mario Tennis, por aquí, y alguno de béisbol. Y este que es muy raro. Bueno, pues tenéis incluso con el Expansion Pack. Oye, de puta madre. ¿Cómo funciona Yahoo Auctions? Bueno, lo primero que yo os diría que cuando veáis un producto en Yahoo Auctions, en Yahoo Subastas, es que lo guardéis en favoritos. Al guardarlo en favoritos, os va a avisar con una antelación. Bueno, lo tendréis guardado en vuestra lista de deseos. Podréis hacer un seguimiento. Yo tengo una Play 2 Slim, que sería lo recomendable. Varios Expansion Pack, una Nintendo 64 azul, una MSX2 Plus, en fin, tengo cositas que estoy vigilando. Ahora os enseñaré lo que he comprado recientemente y lo que compré. Y bueno, pues quedan 4 minutos. Al quedar poco tiempo, entre los 15 y los 0 minutos, 20. Yo estaría ahí observando, dejaría abierta la web. Bueno, mirad el estado de la consola, que tiene un poco de suciedad, en fin. Que os convenzca, ¿no? A mí en este caso, pues una dorada no me hace ninguna gracia. Y tenéis, bueno, ahora mismo, como solo quedan 3 minutos, podréis ofertar. Siempre debéis ofertar por encima del precio, ¿vale? 99. Luego aquí tenéis 3 planes de verificación de Bulli que están detallados aquí, en otra pestaña. El plan estándar de 500 yenes, que es seguro de entrega más inspección. El plan de inspección nada más. Y el plan ligero, que es 0. La podéis jugar y os quitáis esos 500 yenes, que son 3-4 euros. Bueno. O podéis pagar este plan de entrega, ¿no? Por así decirlo, de supervisión. Y luego tenéis la tarifa de servicio Bulli, que siempre va a ser 300 yenes. Bulli siempre se va a llevar 300 yenes en cualquier transacción aquí en Yahoo Subastas, ¿vale? En Mercari no lo he visto, pero vamos, siempre hay una tarifa que se lleva como intermediario, que como veis no es muy elevada. Y pujaríais al estilo eBay hasta que ganaseis la subasta. Un día si queréis, pues hacemos otro vídeo en esos últimos minutos, dejaros los comentarios y lo hacemos, vamos, yo encantado, ¿vale? Y ya estaría. Cuando ganáis esta subasta, os avisa, notifica y, bueno, ahora os explico. Si queréis hacer una oferta, ¿qué es una oferta sniper? ¿Qué es hacer una oferta sniper? Vamos a ir a otro producto que tenga más tiempo, que le quede más brío todavía. Por ejemplo, bueno, vamos a hacer la misma búsqueda, por ser coherentes con lo que hemos estado haciendo. Ya le estoy dando al mercado de pulgas. Hay un montón, o sea, en las tiendas destacadas hay un montón de posibilidades, por supuesto, pues todo depende del bolsillo. Lo más económico siempre es tirar a una subasta, fijaos, 7 minutos, 54 euros, lo que parece un montón de juegos y mandos, ¿no? Aquí juegos con manual. Se ha puesto ahora de moda vender juegos con el manual pero no con la caja. Mira, un día, ¿vale? 2 Nintendo 64. La nuestra la compramos por 1100 yenes en la zona Junk, cogiendo, bueno, la consola 1100, 300 la fuente, 100, o sea, otros 500 el mando. Uno de los mandos que compré en la zona Junk, hay que decirlo, está averiado, no funciona. Está comprobado, lo he comprobado con otra consola. Que ahora tengo a la venta en Wallapop la PAL porque no la voy a necesitar, salvo un par de juegos que me faltan, pero que ya estoy comprando a través de Bulli, porque me estoy gastando en torno de los 3 a los 5 euros. No me gasto más en estos cartuchos sueltos de Nintendo 64 porque he visto que en 2023, en este año, el sistema Nintendo 64 está bastante barato, bastante tirado. No tenía pretensión de hacer una colección de 64, pero bueno, aquí estoy, ¿no? Bueno, en esta consola dice, hemos bloqueado la subasta por temor a no poder enviártelo. Bueno, pues en este caso no se puede porque hay una palabra prohibida. Bueno, pongamos que quiero esta Nintendo 64 con caja, oye, con sus accesorios. Y en lugar de ofertar, para que no se vea, digamos que la diferencia entre oferta y oferta sniper es que la oferta
se va a ver. Yo si aumento, si ahora mismo digo 15 euros, eso lo va a ver quien esté, haciendo ofertas, que en este caso es una persona. También esto es importante, relevante. Cuantas más personas, más complicado. Lo primero que haría sería darle a seguimiento, porque le quedan 2 días. Y bueno, pues si me quiero tirar el rollo y olvidarme de estar pendiente constantemente de la subasta, pues realizo una oferta Sniper. Y digo, bueno, ¿hasta dónde estoy dispuesto a pagar? 3.000 yenes, con caja y demás, 20 euros. Pues ala, para adelante. Elegiría el plan de inspección, solo inspección, y le daría a realizar una oferta Sniper. Entonces, esa oferta se queda en el trasfondo. Y si cuando lleguen esos 2 días nadie ha llegado a 20 euros, pues yo gano la subasta automáticamente. De hecho, me ha pasado un par de veces y súper bien. Alguna ha habido de alguna persona del círculo del Rey del Retro que se le ha ido la olla, ha puesto 400 euros y ha dicho, no, esto lo van a superar, y no lo ha superado. Y ha tenido que pagar los 400 pavos. Bueno, pues esto pasa. ¿Vale? Pasa. Pero bueno, a veces pierdes y a veces ganas. Yo he tenido mucha suerte, y a eso vamos. Una vez que se completa ese pago, tanto en Mercari como en Yahoo, pues el Bulli, el intermediario, paga, porque tú lo has pagado, o sea, tú pagas, ¿no? Y Bulli te cobra por ejemplo, de PayPal, y le paga. Entonces, ese vendedor envía, en lugar de enviarle a una casa, a un japonés o a cualquier otro sitio, o directamente, que también se puede hacer, que te lo envíen directamente a casa, cuesta una pasta, los gastos de envío son desorbitados, pues lo envía al almacén de Bulli. Vamos allá. Y entonces, por aquí, le damos información del paquete. Y tenemos ahora mismo 2 productos. 2 productos a la espera. Bueno, 2 productos, no miento. 4 productos, es que ya he perdido la cuenta. ¿Vale? Uno de ellos costó 64 euros. No, perdón. Estos son los gastos de envío por defecto, si lo enviara con el método que viene por defecto. Vamos a ir a subastas un segundo. Perdona este va y ven, porque quiero enseñaros los productos ganados. Casi lo encuentro porque generalmente uso la aplicación móvil y se hace un poco complicado, porque ahí es bastante más sencillo. Información del paquete, compras. Estos son compras directas, y si queréis las vemos. A ver si sale por aquí. La web, ya os digo, va un poquito. Estos son en el carrito, que ya algunos productos de Mercari que ya no estarán. Se quedan por defecto, pero cuando vas a comprar, pues ya no hay nada. Y en pedidos podemos ver algunas de las compras que hemos hecho en Mercari. Lo que son compras son en Mercari. La web tarda en cargar, ¿vale? Bueno, todo está en japonés. Si no hay foto, pues es bastante complicado. Mira, el reloj, que costó 34 euros, ¿vale? Lo diré. El Mr. Driller de Game Boy Color costó 6. El Code Verónica costó 5. El de Dreamcast. El Sega Rally costó 7. El Sonic, el 2, el Adventure 2 creo que es, o el 1, costó 6 euros. El Code Verónica fue cancelado, o sea, tuve que hacer otro pedido. Otro reloj que pagué por 14 euros. Una WonderSwan que costó 9,10. O sea, esto es un puto precio de locura. Otra que costó 20, en fin, porque esta es una Color, si no me equivoco. En fin, o sea, la leche. Y luego vamos a ver si encontramos las pujas, porque yo no soy capaz aquí de encontrar las pujas, pedidos, información, compras, otros pagos, cupón, que los cupones la mitad no los he usado todavía. A ver, vamos de nuevo a mi página. Vamos a ver si conseguimos desde aquí ver el... Aquí está. Subastas ganadas. Vale. Ofertado y ganado. ¿Vale? O sea, ofertado. Pues lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Precio actual de esta consola de la Play 2 está transparente, pues ya va por 27. Yo en su momento pues lo vi en 9. Y lo que hemos ganado.
Vamos a remontar a los tiempos inmemoriales. Un mando de la Dreamcast, 15 pavos. La famosa Mega Drive, 11 pavos. El Wario Land de Advance, 9 pavos. La Twin Famicom, que esto fue una triunfada. Cierto es que la polea me la arregló mi queridísimo amigo Rey Retro. 28,79, esta consola cuesta 220 euros. Vale ese precio, sobre todo si la encontráis en sitios como Choyo Game. Choyo Game, súper recomendado en Madrid, si pasáis por Madrid, si hacéis algún viaje. Es la mejor tienda que he visto de retro. Ha mantenido los precios con coherencia y sin estafar a nadie durante probablemente más de 20 años, o los años que lleve existiendo. Y es uno de los referentes que para mí existe en coherencia y en ética en este mundo del retro, donde hay tanta especulación, y por eso estamos haciendo este vídeo, para evitar que caigáis en sus redes, ¿no? Bien, el Columns 11 euros y recientemente la Virtual Boy por 200,17. Esta consola depende, esto no lo considero una ganga. Lo hubiese considerado una ganga a 150 euros, porque hay que sumarle evidentemente las aduanas, el transporte, pero bueno, me fui con ganas de Japón de llevármela, y lo cierto es que, bueno, pues he conseguido comprarla. A mí la caja me da un poco igual, en este caso venía con la caja y con el Mario Tennis, si no me equivoco, y me la estoy jugando porque es una consola junk, entonces bueno. Pero bueno, es que ayer era una locura, costaba 500 euros, ha subido mogollón el precio hasta los 500 euros en tiendas especializadas. En Wallapop encontré alguna por 245, pero bueno, en definitiva es una consola que está subiendo muchísimo de precio. Y luego juegos sueltos. El Vertical Force, que es un shooting up bastante chulo de la Virtual Boy, 9 euros. El Bomberman, que es un puzzle vertical, que este fue el primero que jugamos ahí en casa del Rey del Retro, 8 euritos. Y luego, pues el Zelda el Majora's Mask, que pensé que me lo había traído, pero no. Mira, 3,95, 590 yenes. Y 11 euritos el Densa de Go, porque estoy siendo un friki del Densa de Go. Lo he descubierto este viaje a Japón. Y bueno, pues 11 euritos Play 2. Por eso me hace falta ahora una Play 2 japonés. La vida. Bueno, pues una vez que los paquetes van llegando al almacén, tenéis 30 días sin coste adicional para mantenerlos en el almacén y organizar vuestro paquete. Para, digamos, haceros ese envío por defecto, como veis, os da una serie de gastos, ¿no? Por ejemplo, esto debe ser un juego, esto no debe ser la consola ni de broma. El juego este suelto dice que 22 euros. Bueno, pues si os fijáis, vamos a intentar encontrar la Virtual Boy. Yo creo que es esta, porque sí, a 2 estrellitas justo. La Virtual Boy pesa bastante. Por defecto dice que el envío va a costar 64 euros, pero podéis seleccionar vuestro método preferido de envío. Bien, hay una cosa fundamental aquí. Si queremos agrupar los paquetes, tendremos que ir seleccionándolos. Esto es para que Bulli en el almacén nos haga un paquete. Luego, dentro de este paquete que hacemos, podemos, o sea, esta sería añadir la consolidación, o sea, es decir, que todos esos productos estén en un solo paquete. A ver, los juegos de Virtual Boy los voy a meter en el mismo paquete. Y luego sería añadir protección de paquetes, que sería papel de burbuja. Básicamente, la verdad es que viene muy bien protegido si añadís esta protección extra. Y luego, bueno, añadir ambos. Esto tiene un coste que tenéis que sumar a ese envío. Y tenéis 30 días para hacer el envío sin coste adicional. Si queréis tener más tiempo los paquetes para aprovechar, ¿no?, digamos, los meses y tener más dinero para hacer ese envío, porque aquí el truco, la estrategia es comprar algo este mes y el siguiente enviártelo, porque económicamente, para que sea sostenible. Y ahora hablamos un poco del coste total. Os cobrarán, dependiendo del peso, pues de 100 a 300 yenes al día en el almacén. Pero un máximo de 90 días. No podéis expandirlo más. Pasado ese tiempo, pues destruiría la mercancía, se supone. Pero bueno, yo creo que vuelve otra vez a las redes de la venta, ¿no?
Entonces, en este caso, pues yo lo que haría sería asegurarme de qué paquetes son juegos para no aumentar el peso y consolidar un paquete. Luego, por ejemplo, ¿vale? Vamos a coger este último, que es el que de los que más pesa. Cuando queráis hacer el envío a España, con el peso de 2 kilos en este caso, peso volumétrico total 4, dice aquí Bulli, dimensiones, etcétera, etcétera, pues tenéis varias opciones. Afortunadamente ya existe de nuevo el envío marítimo para aquellos que no tengáis prisa y queráis enviároslo. LMS, envío internacional 6 días, súper rápido. Vale. Yo es que la verdad es que entre ese y el Air Delivery me parece 7 días. La hostia de rápido para hacer un envío internacional que viene de Japón, que en fin, que ya se te hace eterno el viaje hasta allí. Luego, el paquete internacional Air, que no sé por qué es más caro, 18 días, 8.000 yenes, y 3.700 yenes el marítimo, ¿no? Pues estamos hablando aproximadamente, los yenes es, si los que recordáis aquí en España, las antiguas pesetas, ¿no? Pues aproximadamente 7.000 pesetas, 6.000 pesetas, 8.000 pesetas, 3.000 pesetas. Estamos hablando de aproximadamente unos 60 euros el EMS, 50 y pico el Air Delivery, 70 y algo el internacional y unos 20 y algo euros el marítimo, ¿no? Entonces, yo para esta vez lo que voy a hacer es enviarlo todo por barco. Hay una advertencia enorme. En este envío me la estoy jugando a lo bestia, pero sí que voy a consolidar los paquetes y hacer uno solo de la propia Virtual Boy y de aquellas cosas que no pesen. Porque todavía tengo en fase de entrega un par de cosas. Creo que no pesan mucho, si no recuerdo mal. Pero hay bastantes cositas por aquí. Bueno, esto es antiguo. Esto se envió en su momento. Y de hecho, no sé si podemos ver. Vamos a ver. Yo he tenido 2 envíos. Ya de Bulli he hecho dos grandes envíos. Y no se ven aquí los detalles. Se ven en la factura. Tarifa de envío. Total 3.300. Pues gastos de envío, la última vez gasté 100 euros de gastos de envío. O sea, ahora hablaremos de esto. Y esto fue la penúltima, o sea, la primera vez. Y aquí gasté 138 euros. También os digo que lo que iba aquí era la Duo. Había cosas que pesaban muchísimo. Entonces, importante, con Bulli, con las compras en esta web. Lo primero, que no se os vaya la olla. Que no pujéis por encima de vuestras posibilidades. Porque tenéis que tener en cuenta que luego vienen los gastos de envío, la protección del paquete. Entonces, intentad tirar a la baja. Que no ganéis algo, no os preocupéis. Mañana aparecerán 3 productos iguales, quitando cosas muy difíciles y muy raras de encontrar. Entonces, lo que yo vengo a decir como colofón final a este vídeo es: ¿sale rentable comprar en Bulli? ¿Es mejor comprar en tiendas especializadas de nueva creación donde los precios están desorbitados, como me pasó a mí una tarde en una tienda bastante conocida, que surfeando entre los cartuchos descubrí que había juegos a 49 pavos? Juegos sueltos de Game Boy, sin manual, sin caja, algunos en japonés, por 49 euros. Uno de ellos, el de Star Wars, que llegué a casa, lo miré y dije, sí, es el mismo. Que a mí me costó 10 o 15. ¿Es razonable pagar más de 15 euros por un cartucho? Porque contrastado que el precio de un cartucho de Game Boy de Pokémon Plata, con todo, pagando impuestos, teniendo una tienda y demás, no debería de exceder los 15 euros. Es un juego en japonés. Es un juego bueno para aquellos que están aprendiendo japonés, porque está escrito en hiragana, si no me equivoco. Pero que no vale ese dinero fuera de... No vale en Japón, no vale fuera. Entonces, al precio del producto tenéis que sumarle, evidentemente, los gastos de envío, el IVA, si estuviéramos yendo a un negocio, y los gastos de importación. Y os puedo asegurar que dividiendo todo eso, porque no os olvidemos que se pagan aproximadamente 50 euros y son el valor global del paquete 150 euros, ya os puedo asegurar que ahorrándose el viaje, ahorrándose, o sea, lo que es el avión, el transporte, porque para ir a un Harop de estos que están a tomar por saco, os gastéis de media probablemente entre ida y vuelta unos 12 euros. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, sale rentable, pero hay que tener cabeza.
Hay que tener mucha cabeza con lo que se compra y al precio que se compra. Y encontrar, vamos a decirlo, gangas. Y saber cuánto valen las cosas. Y luego utilizar, evidentemente, la estrategia de a 2 meses. Primer mes compras, segundo mes te envías. ¿Vais a gastar pasta enviando las cosas? Pues hombre, si son consolas y tienen volumen, vais a gastar pasta. Yo la primera y la segunda compra vinieron consolas muy grandes, muy pesadas. Ahí vino la Mega Drive, vino la Duo, la Twin Famicom, vino la Dreamcast. Han venido cosas que pesan bastante. Me ahorré tener que traérmelas de Japón, pero me gasté, ya os digo, en envío 100, 135 euros, más luego los 60, los 50 euros de aduana. Eso lo tenéis que tener en cuenta. Y dividirlo, sumárselo a todos los productos y dividirlo entre el número de productos. Y ahí tendréis si realmente os sale a cuenta o no. Mi intención aquí es que tengáis esa herramienta, que podáis comprar, que no os impongan los precios, que no tengáis que ir a comprar un Darius 2 y os cobren 150 euros porque es que es una tienda, porque es que, ¿no? Con un proteccionismo de nosotros estamos haciendo una buena acción cuando un Darius 2, pues no lo sé porque no lo tengo a mano, pero probablemente me ha costado 4.500 yenes completo con su manual en Japón. Sí, hay que ir a Japón, sí, evidentemente, para ello. Pero tenéis Bulli. Y si lo usáis con cabeza, os puedo asegurar que os será rentable. Nada más, hasta el próximo vídeo, espero que os haya gustado, dejad vuestro comentario aquí y nos vemos muy pronto.